¿Qué tal y buenas noches, querido público, queridos amantes del automovilismo y queridos amantes de esta increíble categoría, de esta increíble comunidad? Canadá nos abre las puertas a un circuito bellísimo como es el Gilles Villeneuve de Montreal. Estamos en un escenario que va a ser solemne y que nos va a dar un espectáculo muy probablemente en lo que va a ser la fecha número 6 de esta liga, de este campeonato, que es ni más ni menos que la FI1 de la FI Sim Racing. Canadá finalmente. Entramos en fase de clasificación después de una tanda de prácticas libres bastante interesante por parte de nuestros queridos pilotos que tenemos a continuación. Franco Martínez Biasín es quien les está hablando en estos momentos, su relator de confianza, que estará con ustedes durante toda esta temporada, como también formará parte de un cuerpo de periodistas que siempre está dando la nota en todas sus transmisiones. Acompañándome, mi mano derecha y nuestro querido comentarista y productor de lo que es la FI Sim Racing, estamos hablando del pulpo, ni más ni menos que de Lucas Peñalba. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va Franco? ¿Cómo va toda la gente de la transmisión? Al equipo acá de periodistas. Bueno, llegamos a una clasificación en Canadá que tiene pinta de ser muy interesante, por lo que vimos en las prácticas. A todos les costó el circuito, todos los pilotos están quejando de que les cuesta traccionar, no encuentran los puntos justos, el auto se le va mucho de cola, tienen que ser muy agresivos a la hora de tomar las curvas y eso hace que sea un desafío muy importante. Muchos llegan a esta clasificación incluso sin tener las prácticas, como el caso de Del Río, como el caso del Peladrago, por ejemplo. Tengo acá, por ejemplo, el caso de Sarrailé, si no me equivoco, Sarrailé estuvo. Hay varios pilotos que hoy están acá en la clasificación que no han podido practicar, al menos el día de práctica el lunes, así que será un gran desafío para todos ellos. Efectivamente, estamos con una incógnita, pero no sin antes, ¿por qué no repasar, querido Lucas, lo que había sido el Gran Premio pasado? Estamos hablando ni más ni menos del Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola. Oh, por favor, estamos hablando no solo del Gran Premio de Emilia-Romagna, sino un carrerón que fue el de la FI, con Matteo Silano volviendo a la victoria, 20 puntos para él, el campeón que vuelve más firme que nunca. Del Río en la segunda posición, una buena carrera para él. Tercer lugar para Damián de Federico, quien le erró a la estrategia. Cuarto para Catarini, quinto para el que no le erró a la estrategia, pero sí tuvo mala suerte sobre el final. Estamos hablando de Valentín Prario, quien tuvo el momento oportuno con ese neumático intermedio en el medio del safety car. Parecía que se llevaba la carrera, solamente le faltaban un par de curvas y un error con un doblado, o un toque con un doblado, y un error propio de él para sacarle la diferencia de segundos a Matteo Silano, lo condenó al quinto puesto. Sexto para Broca, séptimo Ducini, octavo Riedel, noveno González, décimo Spinelli, décimo primero Sarrailé, décimo segundo fue Jiménez, quien fue piloto reserva, recordamos que ellos no suman puntos, décimo tercero Actis, décimo cuarto Drago, décimo quinto Álvarez, décimo sexto Leguizamo, décimo séptimo García, décimo octavo Gambale, décimo noveno Cayumán y vigésimo Tonelli, quienes ambos, Cayumán y Tonelli, hicieron DNF. Efectivamente, un gran premio que generó muchas emociones con el factor de los percances, inconvenientes y abandonos para distintos pilotos y luego obviamente ese punto extra que nos ofreció la lluvia. Ahora, venimos de este gran premio, pero también movió las cosas dentro del campeonato y qué mejor persona para contarnos todo esto sucedido que nuestro segundo comentarista al mando en esta FI1. Estamos hablando de Marcos Andrada. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Buenas noches Fran, buenas noches a todo el equipo, ¿cómo andan? Y un saludo a toda la gente, a toda la afición ahí de la FI1 Sim Racing que cada vez es más. Así que una alegría poder estar acá en día de emociones, me gusta mucho cuando se está en la previa de la quali porque la tensión es grande. Recordemos, bueno, un poco mencionando lo que dice Lucas, los pilotos que estuvieron ausentes, estuvieron complicados para encontrar el setup, para encontrar el balance del auto entre un auto bastante descargado, pero que también en la recta pueda ir rápido, pero que se agarren las curvas, las frenadas son muy violentas. Creo que hay un equilibrio que los pilotos durante la práctica no lo pudieron encontrar. Vamos a ver si en la quali se da esta posibilidad. Pero bueno, vamos a ver cómo llegan también los pilotos de cara al campeonato, a una nueva carrera. Vamos a hacer un repaso de las posiciones, de cómo está esta tabla de posiciones a la fecha número 5. Lidera uno de los debutantes, Ignacio del Río, con 89 puntos, haciendo una
hasta ahora una temporada sólida, podríamos decir. Damián De Federico en el puesto número 2 con 79 y completa el podio Mateo Silano, el actual campeón, con 61, igualando a Juan Pedro Broca en la cuarta posición, uno de los debutantes que también está siendo figura de este año. Lo siguen, puesto número 5 para Fede Ducini, González en el sexto, Catorini en el séptimo, Prario, Piedel, Actis, Spinelli, Drago, Sarrailé, Álvarez, Leguizamo, Cayumán, Jorgito ahí con 8 puntos, viene sumando de a poquito, García, Gambale, Tonelli y Cabezas. Así que bueno, así tenemos la tabla de este campeonato 2026. Efectivamente. Ahora mismo continuamos con esta previa en lo que va a ser la clasificación para esta fecha número 6 de la FI Sim Racing. Un circuito que es Canadá, trabado, complicado, pero aún así con mucha velocidad de punta, bastantes rectas, separadas por pequeñas chicanes. Obviamente para los pilotos ha sido un reto y sobre todo un desafío el lograr mantener los autos sobre el circuito, porque hemos llegado a tener bastantes sanciones, bastantes vueltas invalidadas por los límites de pista. ¿A qué podemos empezar a notar? ¿Cuáles son los detalles de este circuito de Montreal, este Gilles Villeneuve? Me los va a poder comentar nuestro querido estadista de confianza. Estamos hablando de Juan Pablo Molina. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda toda la audiencia? Uno de mis circuitos favoritos, el Gran Premio de Canadá, se acelera un 70% de la vuelta, un 10% en la octava marcha, la carga de las baterías se gasta muy rápido por el excesivo uso del motor y la importante presencia de las rectas, la carga aerodinámica será media-baja y la velocidad máxima con DRS alcanza los 354 km por hora. Un templo de la velocidad haciéndole homenaje a Gilles Villeneuve. Efectivamente, un piloto que estuvo en su etapa con Ferrari, lo recordamos muy bien, aquellos principios de los años 80, Lucas, un piloto aguerrido. Veremos quién termina siendo el aguerrido finalmente en esta contienda. Sí, el canadiense supo ser uno de los grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, donde siempre será muy recordado. Y bueno, Canadá es un circuito rebelde, podríamos decirlo, por ponerle un nombre, ¿no? Donde los límites de pista son muy jugados, donde, como lo decían los pilotos, pierden mucho el control de la tracción trasera. Entonces tienes una curva que, si no me equivoco, puede ser la número 8, Franco, regime, que es la curva en U, básicamente, que entran en la última zona de DRS. Y después, obviamente, el muro de los campeones, ¿no? Nunca podemos hablar de Canadá sin mencionar al queridísimo muro, que ya se ha cobrado los autos, porque gracias a Dios nunca se cobró, creo que una vida, si no recuerdo mal en este momento, pero al menos en la FI no pasa, pero sí se ha cobrado bastantes alerones y bastantes autos en la historia de la Fórmula 1, y ni te digo de la FI. Claro, efectivamente. La curva número 10 es la que estás hablando, aquella horquilla que tenemos luego de esta misma chicane que teníamos ahí en pantalla. Aquí tenemos en vista la recta principal, donde los pilotos tendrán que salir con toda la emoción a esa flamante curva número 1 el día lunes que viene, para lo que va a ser el Gran Premio Oficial. Esta va a ser la clasificación. Estamos a solo vísperas de comenzar en ella, así que continuando en esta previa, muchachos, quiero aparecer y tal vez robarle un poco la idea que tenía nuestro querido colega Marcos en cuanto a las predicciones para esta clasificación. Por supuesto, querido público, también pueden decirnos quién creen para ustedes va a ser el poleman de esta noche, el poleman para esta fecha número 6 del campeonato. Pueden escribírnoslo en los comentarios, en la bandeja de comentarios de cada una de las plataformas de streaming que nos están viendo. Recuerden, la FI es multiplataforma, nos estarán viendo en simultáneo por la morada, la verde y la roja, la de todos los colores. Elijan su mejor opción. Lucas, para vos, predicciones. ¿Quién crees que va a ser el poleman? Me la pones muy complicada. Para mí el poleman el día de hoy va a ser Damián De Federico. Le tengo fe, siento que en situaciones de este estilo, donde la conducción tiene que ser muy aguerrida, muy al límite, siento que él puede encontrar su mejor versión. Ojo con Matías Sarrailé, que al chico no hay que descartarlo nunca. Es un gran piloto que se ha sumado tarde, porque recordamos que venía de la FI2. Llegó para el Gran Premio de Bahrein, así que también yo no lo descartaría, se lo vio muy firme en las prácticas. No lo veo bien a Mateo Silano, lo veo con muchas complicaciones, pese a venir de ganar el Gran Premio de Imola. Y Del Río será una sorpresa porque no estuvo en las prácticas, veremos hoy en la quali. Efectivamente. Entonces, un punto para el desaforado Damián De Federico. Marcos, ¿tu predicción?
Mirá, un poco coincido con lo que dice Lucas y creo que es una pregunta para esta quali bastante difícil responder. Y te digo por qué. Porque creo que los pilotos no mostraron solidez, ninguno. Ninguno mostró constancia, todos tuvieron muchos problemas, tanto en las frenadas, con muchas bloqueadas, como en la pérdida de grip en la salida de las curvas principales. Como que no veo un candidato natural que digo, bueno, este me la voy a jugar. Y también ausencias que hubo en la práctica número 1 como para marco de referencia. Entonces voy a tirarle un voto de confianza a mi querido Emilio Catorini, que viene pasando momentos difíciles, así que sin tanta estadística voy a jugármela más por el instinto. Ok, entonces tenemos un voto para el desaforado, que viene en un gran momento, después de salvar los muebles en lo que fue un podio bastante correcto dentro del Gran Premio de Imola, y después otro para la redención de Emilio Catorini, que tendríamos a Marcos Andrada. Me falta el voto para Juan Pablo Molina. A ver, Juanpi. De Federico. Bueno, cortito y al pie. ¿Quiere validar por qué su respuesta? Porque en cierta medida de Federico es como nuestro Gilles Villeneuve, es un piloto que los resultados no muestran mucho, pero que en la pista deja bastante tela para cortar, no, deja bastante espectáculo, por así decirlo, algo que hacía Gilles Villeneuve en su momento, y me la juego que esta carrera va a ser acorde a lo que viene demostrando en el campeonato. Ok, entonces tendríamos 2 votos para Damián de Federico y 1 para Emilio Catorini en esta predicción. Por supuesto, querido público, también puede decirnos para ustedes quién va a ser el poleman de esta noche. Tenemos nombres bastante importantes dentro de estas posiciones. Tenemos a un Juan Pedro Broca, que no se ha mencionado muy bien, pero estuvo durante la práctica oficial, o al menos por un tiempo, porque se unió tarde a la sesión. Tuvo algunos minutos que no pudo rodar en pista. Se logró unir, tuvo problemas con los límites del circuito de Gilles Villeneuve. Sobrepasó la llamada línea blanca de este circuito, así que estará complicado. Luego contamos con un Matteo Silano, que viene de ganar en Imola, pero no se le ha dado de todo bien este circuito. Marcos, ¿qué es lo que podría llegar a fallar en esta pista? Porque sí, hay bastantes rectas, pero las pocas curvas que hay que hacerlas bastante bien. Pero ¿dónde termina recalcándose o dónde termina el piloto encontrando la diferencia? Sabés que esa es una clave, porque Canadá es un circuito que te da la sensación como que vas bien durante la curva, venís rápido, venís haciendo una parte redonda, venís casi terminando de completar la vuelta y llegás a la clave total, me parece, de este circuito, que es la frenada en esa chicana donde salís y está el muro de los campeones, donde creo que puedo llegar a decir que es una de las curvas más peligrosas que tiene todo el calendario de la Fórmula 1. Y bueno, es interesante los desafíos estos entre frenadas y aceleración. Entrar bien a la curva y salir bien pisado, no perder velocidad, sobre todo en la horquilla, para poder ganar velocidad y encarar la recta larga con una buena velocidad de salida. Así que mirá, me animo a decir que en resumen de todo esto, los pilotos se enfrentan a un desafío psicológico más que técnico. Ok, entiendo. Va a ser interesante, querido público, lo que va a ser esta clasificación para lo que va a ser el Gran Premio de Canadá aquí en Montreal. Lucas, tuvimos una práctica extraña, porque la gran mayoría de los pilotos fueron directamente por el neumático blando. No hubo tanda de carrera, y eso es lo importante. Pero lo podemos comentar en otro momento, porque me parece que estoy escuchando el mítico sonido de los V6, así que me parece que vamos a ir derecho a pista. Vos mismo lo dijiste, Fran, ya estamos acá, estamos en la pista. Veremos qué nos espera, ¿no? Estamos ante un gran premio, o un gran premio, no, una clasificación que tiene mucho por darnos, creo yo. Sí, muy probablemente. Ahora mismo tenemos ya a los primeros autos que están saliendo a este circuito. Gilles Villeneuve, me parece notar el auto de Valentín Prario. Allá veíamos a Damián de Federico también saliendo desde los boxes. A toda la gente que ahora no está viendo, quiero decirle que ya dennos un momentito y ya vamos a estar con ustedes. Efectivamente. Aprovechamos y leemos alguno de la bandeja de los comentarios.
Tenemos el voto para Federico Ducini, estamos hablando de nuestra querida Laika, la madre de la FI Sim Racing, madre de Federico Ducini propiamente dicho, apoyando a la Mamba Negra de Tandil. Luego nos encontramos con un piloto de la FI2, una de las categorías que tuvimos antecesora de esta transmisión, la tuvimos a las 9 de la noche. Para todo aquel que quiera también deleitarse con el espectáculo del FI2, bueno, alguno de esos pilotos es Jonathan Lozano, que dice: abrazo amigos, saludos y buenas noches, buena transmisión. Vamos, Matías Arreilé. Ya tenemos las primeras notas de contacto, Lucas. Sí, aparecen fanáticos, ¿no? Como diría, aparecen aquellos que apoyan tanto a sus familiares como a sus amigos, como incluso a sus pilotos favoritos, ¿no? Porque también puede pasar que por ahí no simpatizas con nadie y de la nada empezás a ver un poquito más la FI y cuando te diste cuenta estás siguiendo de cerca a un piloto. Puede ser Ferrari, puede ser Drago, puede ser Actis, puede ser de Federico, puede ser cualquiera de estos muchachos. Continuando con la bandeja de comentarios, nos dice Marcos, otro de los pilotos que tuvimos en la FI2, que dice: la pole también será para Sarra y le dejó cositas en la práctica. A ver si lo que deja también son cronos competitivos. Ahí empieza la vuelta también de Federico, llegando a la recta principal. El DRS que se activa y llegaremos con él a la curva número 1. Bastante rápida en su adquisición porque viene la 2, bastante trabada. Cuidado con la tracción. Ahí veíamos un auto lento. Creo que era justamente el de Valentín Prario que se había quedado acostado sobre la escapatoria. Las curvas 3 y 4, bastante entrelazadas entre sí y en bajada se hace ciega. La curva número 5, que llega a esta curva 6 y 7, se pasa levemente en la 6 también de Federico. La número 7, ahora mismo con la segunda zona de DRS que tiene este circuito de Montreal. La frenada fuerte de la 8 y 9, cuidado con los límites de pista al tratar de recortar el espacio. Y ahora la horquilla, la curva más lenta del circuito. ¡Uy! Se encontró todos. Claro. Damián, me parece que es vuelta abortada para el piloto con el auto negro y morado. Se encontró a Ducini y a Actis, Marcos. Sí, tuvo que levantar porque estaban los dos bloqueando la pista. Un tanto grosera la actitud también de los otros pilotos que no estuvieron atentos para dejar pasar un piloto que viene lanzado. Así que bueno, ahí vamos pidiendo los primeros tiempos del Río, Catorini, de Federico y Sarrailé. Sarrailé, un piloto me parece que tiene talento natural, ¿no? Que desde que llegó está marcando un poco una diferencia. No tiene buenos resultados todavía porque entró hace poquito, pero ya se va ganando el cariño del público y eso se nota. Sí, efectivamente. Continuando con esta clasificación, ya tenemos los primeros cronos. Estamos rondando la barrera del minuto 12, muchachos. Les recordamos la pole en la Fórmula 1 de la vida real del año pasado. Estamos hablando de 2025. Ronda el minuto 18. Veremos si alguno de estos pilotos es capaz de alcanzar esa cifra. O por lo menos, para empezar, el ya romper con esta barrera del minuto 12 y empezar con los 11 altos. Mira, fíjate que Del Río sin práctica ya marcó el mejor tiempo, por lo menos empezada esta Q1. Y bueno, ahí el candidato Emilio Catorini como... Perdón Marcos, pero parece que Del Río tuvo una visita por el muro. No Sí, tiene alerón. Que es un error nuestro, porque yo lo veo aerodinámicamente bien. Me parece que tenemos problemas nosotros acá en la transmisión. Me gusta el auto así, ¿eh? Bueno, dijo: me parece que tengo demasiado peso, voy a aligerar el auto y me parece que tengo la carga aerodinámica correcta. Lo hago dispensable el alerón delantero y vamos para adelante. Bueno. Totalmente, se la jugó Del Río a probar cosas nuevas. Bueno, estos serán los upgrades que trajo para Canadá. Sí, efectivamente. Continuando con esta clasificación de la FI Sim Racing, estamos en la fecha número 6 aquí en Canadá. El primer lugar por ahora lo tiene Ignacio Del Río en esta quali número 1. Segundo para Emilio Catorini, que lo tenemos acá en pantalla. Veremos si logra hacer otra vuelta clasificatoria. Ojo que marcó récord en el primer sector. Viene con récord, viene bien. Ojo con el que viene con neumático medio también. Importante para toda la gente, estamos en una Q1 donde si todo sale bien, ningún piloto tendría que quedar eliminado. Así como lo dijimos en Imola en un momento, tienen que ir tranquilos. Están en un circuito que se les complica, entonces yo no me la jugaría tanto, teniendo en cuenta que todos pasarían a la Q2.
usaría este momento como una especie de práctica sin ir al límite, simplemente para encontrar al número de campeones. Bien, linda salida y entrada a la recta. Ahí lo tenemos, Emilio Catorini, 1.12.579. Logra mejorar su parcial personal, pero no el mejor de esta clasificación, que lo tiene aún así Ignacio del Río con la parte delantera de su monoplaza faltante. Ahí lo tenemos en pantalla, bastante cómico del Río. Igual fíjate, pero fíjate que como en la salida lo hizo bastante prolija Emilio, la entrada a la recta principal, o sea, después de la chicana, pero perdió un poco de tiempo porque no fue tan agresivo, fue más cuidadoso, y ahí es donde creo que se ganan las décimas necesarias para hacer un buen tiempo. Ahí le encontramos, Ignacio del Río, llegando ahora mismo, aproximándose al muro de los campeones. Vemos cómo la ejecuta. Sin inconveniente, no se quiso subir bastante a los pianos y en la parte interna. Ahí termina la vuelta. No logra mejorar, 1 minuto 14 medios era lo que había completado esta vuelta. Tiene mejor parcial, estamos hablando de 12. ¡Epa, Damián! Recortando por completo el circuito. Sí, estaba apresurado, ¿no? Él quería llegar rápido a abrir una nueva vuelta. A ver, veremos Mateo Silano ahora, también con neumático medio. Como tras está sexto, ahora mismo con 1.14. Ya, complicado ahí en la salida de la curva número 4. Era una de las propensas. La falta de tracción por estar en bajada dificulta mucho su desempeño en cuanto al monoplaza en su agarre. Y estamos hablando de un auto que tiene neumático medio. Otro, acá, Gustavo Álvarez, el número 93 con el color naranja. Cierra la vuelta ahora mismo, su primer crono, minuto 18.8, bastante alto para Gustavo. No lo tenemos así acostumbrado. Tenemos sí. Bueno, tenemos 14 pilotos de los 20. Me llama la atención la ausencia de Jorgito Cayumán. Lo extrañamos. Se habrá ofendido el otro día que quedó afuera, que algo le pasó. Qué lástima poder verlo en esta quali, porque viene haciendo actuaciones generalmente regulares, pero bueno, una ausencia. Efectivamente. Continuamos con Emilio Catorini, otra vuelta cronometrada con neumático medio. Y por ahora tiene récord, está mejorando. Cuidado con Emilio, que está mostrando muy buen ritmo, a menos con esta goma media. Quiere ahorrarse los compuestos blandos seguramente para lo que va a ser la carrera principal del lunes. Sí, la carrera principal que se viene con todo. Yo le tengo mucha fe. Vamos a ver muchos cambios en la punta y muchos cambios en la zona media. A ver cómo cierra el los campeones. Lo condicionó la tercera y lo condicionó ahora también en esta vuelta. Vuelta anulada sobre el final. Venía con récord para llevarse todo. Mirá, le bajaba el tiempo del Río. Sí, efectivamente quedó a 10.5. Iba a mejorar su parcial. Y mirá, se le puso en el medio también de Federico. Minuto 12.237 para él. 1 milésima separa a los dos primeros, muchachos. Interesante lo que estamos viendo. De momento tenemos 3 pilotos en el minuto 12. Un tanto bajo del Río ahí con 2.36. Y ya Sarrailé un poco más arriba. Llegando a... Bueno, fuera. Ahí se puso... No, acaba de decir, cuidado con Damián de Federico. Ahí lo vemos. Sí. Pasó. Ay. Se chocó en la salida golpe. De la curva. Y se perderá la clasificación siguiente. Estamos recién en la primera sesión de clasificación y no podrá continuar. Uno de los contendientes al campeonato. Golpe de escena en esta clasificación de la FI, impresionante. Por desgracia no pudimos ver el incidente, a ver qué le había pasado. Seguramente un problema en la tracción. Ha quedado afuera. Quizás lo levanten para la Q2. ¿Hay posibilidad de eso, Lucas? No hay posibilidad. Ahora mismo también de Federico se acaba de quedar fuera de toda la clasificación de la FI Sim Racing. Cuando haces DNF directamente no podés volver a pista, sea cual sea tu situación. Efectivamente, una quali ya para el olvido para Damián de Federico. ¿Qué opinas de esto, Juan Pablo Molina? Tremendo lo que acaba de pasar. Creo que lo mufé antes de que empiece la sesión con el tema de la pole position. Mira, casi se va uno ahí. Sí, Ortiz. Claro, quería ir hacia la zona de boxes, pero decidió tarde. Estaba algo indeciso el piloto de Valcarce. Ahí estamos con uno de los debutantes. Estamos hablando de Matías Sarrailé, que logró una gran contienda ya en sus primeras participaciones dentro de la F1. El primer egresado, entre comillas,
de las categorías menores. Estamos hablando de la F2 que tuvimos más temprano en su transmisión de la carrera sprint y su clasificación correspondiente. Anduvo bien uno de los relatores, la verdad que un lindo espectáculo. También te quería preguntar, aprovechar, ya que estuviste manejando en la F2, Fran, ¿cómo viste un poco la pista, las condiciones que les tocó para la categoría lonera, ¿no? de esta F1? La verdad que no tenía muchos datos en cuanto a quién era la persona que estuvo corriendo. Lo que sí sé es que pude rescatar algo dentro del paddock, y es que los pilotos estaban quejando mucho de sobrecalentamiento, pero no desgaste. Algo que es raro de ver en un circuito. Normalmente estas dos cosas vienen de la mano. Si desgastas el neumático es porque lo estás sobrecalentando, y si estás sobrecalentando el neumático va a haber desgaste. Pero que aparezca una y no la otra, eso es extraño por decirlo menos. Continuando con esta clasificación, ya estamos en los últimos 6 minutos de la sesión. Estamos junto a Bernardo Spinelli, que lo encontramos en el octavo lugar, 1.15.1, es su mejor parcial, pero por ahora lo está mejorando. Ahora llega a la zona de DRS. Veremos cómo la recta principal, la recta del casino, efectivamente. No, se guarda para boxes. Parecía que se pasaba. Igual venía lento. Llegó casi a la chicana con 1 minuto 7-8 y iba a terminar muy arriba. Sí, Ignacio del Río continúa sin alerón, al menos de lo que vemos en pantalla parece que le está resultando. Una clasificación atípica, por lo menos para el líder del campeonato en este certamen. Sí, Juan Pablo Molina. ¿Puede ser que el sobrecalentamiento de los neumáticos venga por las frenadas fuertes a la hora de bloquear los neumáticos? Puede ser, no creo, pero es una hipótesis propia. Y puede llegar a resultar. Después es la tracción el problema en este circuito. Después de tanta horquilla lenta, como es el caso de justamente esta curva número 10, donde lo teníamos justamente a Matteo Silano, el vigente campeón de la F1. Después tenés todas estas rectas separadas por chicanes que no son de muy alta velocidad, están bastante trabadas. Tiene el piloto el deber casi de traccionar lo mejor posible. De lo contrario, pierde el ritmo del final. Ahí termina Matteo Silano, séptimo lugar, permanece en esa posición, 1.14.9. Lento para el vigente campeón. Sí, pero abre su vuelta. Está complicado porque tiene Prario adelante, el aire sucio lo va a condicionar. Ahí se mueve un poquito Prario, pero me parece que ya es muy tarde. Veremos cómo cierra el primer sector del campeón. Sigue con neumático medio, muy lento, casi un segundo atrás del Río, y se va en el mismo lugar. ¡Ay! Trompo. Curva número 6. Es otra de las complicadas en cuanto a la tracción, porque el piano interno hay que subirse a él. Es como si estuvieras domando una bestia llegando a ese monoplaza que tiene tanto peso y tan poca adherencia en ese sector. Lo acompañamos también Emilio Catorini, y este es Ignacio del Río, aún con la parte delantera faltante, se mantiene en la primera posición. Iba a ser segundo también de Federico, pero tuvo que abandonar debido a un propio error en esta parte del circuito. ¡Epa! Casi repetimos la fórmula con Rafa Tonelli. Sí, se fue al pasto, literalmente. Y Rafa, también daños en el alerón. Estos sí son visibles. Le falta una parte de la aleta izquierda para el Talibán, como fue apodado recientemente, Marcos. Y fíjate que también el campeón, repitiendo un poco el patrón que tuvo durante la práctica número 1, la pérdida de grip y un poco salir pisado por demás, ¿no? Cargando toda la potencia y haciendo esos pequeños trompos arriba de los pianos. Me parece que Mateo no está fino y está marcando también un poco la complicación general de todos los pilotos, ¿no? Salvo Del Río, Catorini y Sarrailé, que vienen un poquito más firmes. Efectivamente, Ignacio del Río completando vueltas. Parece que está aprovechando este tiempo, sabiendo que no va a haber eliminados más allá del propio Damián de Federico debido a su propia equivocación. Está utilizando estos minutos que quedan en esta clasificación a modo de entrenamiento libre, Lucas. Sí, porque sigue con esos neumáticos medios gastados. No entró prácticamente a boxes, 3 vueltas lleva con esos neumático medio. Está probando un poquito de todo, cómo va la pista, encontrar mejores posiciones para tomar las curvas, viendo las por ahí que sean un poquito mejores.
Sin embargo, la tiene bastante domada acá el circuito Jacques Villeneuve. Veremos cómo se desenvuelve en la parte de clasificación más importante. Esto es la Q1. Acá no se va nadie, salvo de Federico que se fue solo. De menos 2 minutos para el final de esta quali número 1. Primero es Ignacio del Río, el que tenemos en pantalla. Segundo, Emilio Catorini. Y tercero, ahora mismo le encontramos a Matías Arrailé. Por ahora, tranquilidad absoluta en este paddock, más allá de los boxes de Damián de Federico, que debe estar gritando por los cielos. El desaforado ya lo conocemos con su ímpetu, como es su forma, su carácter a la hora de conducir y también fuera del circuito. Debe estar como Hadjar, ¿no? Dándole al volante, trompadas como loco. Así que el que se va sin que lo llamen, vuelve sin que lo echen, algo así era, ¿no? Algo así, de esa forma. Bueno, complicado el ruso Gambale. La salida de la curva número 7, si la mirada no me está fallando. Ahí lo teníamos al ruso, con esa decoración, blanco, rojo y azul. Y este es Valentín Prario, uno de los favoritos que tenía en cuanto a la contienda anterior. Estamos hablando del Gran Premio de Imola, que estaba a nada de lograr su primera victoria dentro del rasgo de la FI1. Por ahora en un cómodo séptimo lugar, 1.14.8, superando a Matteo Silano, así que nada que envidiar para el piloto del auto gris y rojo. Y este es Gastón Actis. La ex batata. Actis que viene complicado, 1.18.26. Vemos que le costó marcar incluso ese tiempo, tuvo que dar varias vueltas, entrar a boxes, salir, volver a entrar, cambiar alerón, cambiar neumático. O sea, está el gato complicado con Canadá, se ve que no le está gustando, pero vamos a ver qué pasa sobre el final de la clasificación. Por ahora está entrando en una posible Q3. Efectivamente, últimos 10 segundos de la tanda, varios pilotos ya que se encuentran en la zona de boxes. Faltan que completen Federico Ucini en el cuarto lugar, Valentín Prario, Matteo Silano y este piloto de acá, Gastón el Gato Actis. Cómodo décimo lugar para él. Recordemos que está utilizando nuevo equipamiento. Estamos hablando de productos de la marca Moza. Está estrenando una R12, una base muy competitiva. ¿Por qué estamos hablando de esta marca? Porque Moza es uno de nuestros sponsors principales acá dentro de la campaña, que es la comunidad de la FI Sim Racing. En conjunto con Placeit vas a poder encontrar los mejores productos de este mundo virtual de simulación en plano competitivo en el automovilismo. Así que vayan a disfrutar, porque con el código FI Sim Racing dentro de la página de la FI Shop van a poder conseguir un 5% de descuento en todos los productos relacionados con la marca Moza y Placeit, ambos sponsors oficiales de la FI1. ¿Usted hizo su predicción, Franco? ¿Quién quedó como candidato para la pole? Yo la verdad que me estaba haciendo bastante el tonto, estaba fingiendo demencia y no quise tirar nombres, al menos por ahora. No, pero ya es momento, me parece, ¿no? En ya mi tenemos barrio, bastante referencia. eso tiene un nombre. Sí, totalmente. Bueno. La gente quiere saber. Bueno, tiro nombre. Para mí va a ser Ignacio del Río. Se la jugó pero mucho, bastante sencillo ahora que estamos con el diario del lunes después de la quali número 1. Señoras y señores, me tengo que ir para el garage porque está Juan Pablo Molina con uno de los pilotos. Así es, muchachos, estamos acá con Damián, el desaforado de Federico. Comentame, Damián, ¿qué fue lo que te pasó que tuviste un incidente y saliste de la sesión? No, lo choqué, pero igual creo que no pasa nada, por eso estaba tirando a fondo a propósito, pero bueno, nada. Creo que voy a poder correr, no sé, veremos ahora en 2 segundos. Comentame un poquito cómo fue tu accidente. No, salí patinando y ya tenía pocas gomas y le di a la pared izquierda, en la curva 6 me parece, por ahí. Bueno, pasó Damián de Federico, señores, volvemos con ustedes. Déjame decirte que para mí Tonelli vio que Catorini se estaba robando el protagonismo sin su alerón delantero y quiso repetir su dive bomb contra la pared, como en Imola. Bueno, señoras y señores, volvemos a esta clasificación, ronda 2, y vemos a Damián de Federico, así que parece que los mecánicos pudieron hacer maravillas, hicieron un milagro ahí para poder reparar el auto del desaforado. Ay.
La Debe calentura estar que debería con un tener, alivio ¿no? ahora. Adentro del box me lo imagino a Federico desaforado, ¿no? Gritándoles a todos los mecánicos. Así que bueno, lindo poder verlo porque era un candidato realmente. Y ahí lo tenemos, otro candidato. Esta vez con alerón. Dijo, dejemos atrás el nerfeo, vamos para adelante. Esta vez ya tenemos que ponernos serios. Estaba diciendo justamente Ignacio del Río. Ya con el auto completo esta vez, Lucas. Sí, ahora sí, lo vemos bien, en condiciones, ¿no? Como tiene que ser un auto de Fórmula 1, con su alerón, todo en orden. Y bueno, el juego me cagó con De Federico. Yo pensé que no volvía, así como habíamos visto en Imola. Pero puede ser que como fue al principio de la sesión, tuvo tiempo. Y los demás pilotos, como fue al final en su momento de la Q1 y Q2, cuando rompieron, me parece que fue Broca, recuerdo, o Catorini, ellos no tuvieron el tiempo necesario para trabajar en el auto. Bueno, De Federico claramente sí, y acá lo tenemos. Como dijo Marcos, lindo tenerlo con nosotros de vuelta, porque es uno de los claros candidatos. Efectivamente, esta sesión número 2 de la clasificación de este Gran Premio de Canadá va a tener solo la disponibilidad del pase libre para los primeros 10 participantes. Es decir, tendremos en esta clasificación 4 pilotos que quedarán completamente afuera de la próxima sesión. Y hablando de nombres importantes, porque Mateo Silano estuvo en la cuerda floja en la quali pasada. Mateo, donde se lo notó con poco feeling en la pista, ¿no? No encontraba ese hueco. Bueno, lo vimos en la curva número 4, en la curva número 6, tambaleando ese auto de izquierda a derecha, perdiéndolo mucho en la tracción trasera, todo lo que se quejaron los pilotos, ¿no? Casi se va en la misma curva que de Federico, lo pudo controlar porque no es tan rápido, pero veremos qué pasa ahora. Yo creo que tendremos más de una sorpresa en esta Q3, en esta Q2. Bueno, ahí lo tenemos a Ignacio del Río, ya con récord en el primer parcial, cerrando el segundo. A ver en qué posición lo deja. Récord también para él. Epa, se le mueve mucho en la curva número 10, ahí en la horquilla. Tiene que hacerla del tramo más largo. Tenemos un auto ahí de costado, era Gastón Actis, que se deja pasar para Ignacio del Río, quien ya se encuentra en la recta del casino, a punto de enfrentar la complicada curva, el complicado sector del Muro de los Campeones. Ahí, primer parcial, segunda, se le borra la vuelta a Ignacio, lamentablemente, lo que podía llegar a ser un buen parcial, Lucas. Sí, no, pobre Ignacio del Río. Esa curva, ¿no? Podés venir haciendo un vueltón, la mejor vuelta de tu vida en el Fórmula 1 25, y una sola curva, como es el Muro de los Campeones, te puede condicionar. Y ahí es donde tienen la ventaja pilotos como Gastón, pilotos como hoy Mateo Silano, que debería estar más tranquilo, pero creo que es muy hoy el circuito de Canadá para él. El mismo Ucini, Prario, que ahora marca su vuelta más rápida, en conseguir una posible pole position, en conseguir un pase a la Q3 para un piloto por ahí que no esté tan acostumbrado, como es el caso de Álvarez, como puede ser el caso de Gambale, como Spinelli. Y en esos pequeños errores, ¿no? Donde un piloto que viene con mucha diferencia de velocidad puede perder la vuelta en el Muro de los Campeones, alguien que lo haga un poquito más lento y clave la vuelta, por ahí tiene más chance de pasar. Efectivamente, parece que la estrategia de estos pilotos, al menos por ahora, Marcos, corregime si me equivoco, es completar una vuelta de referencia como para ya tenerlo en los parciales y en caso de estar desaprovechando el circuito, tener otro intento, pero si se llegan a equivocar e invalidan la vuelta, listo, ya tengo el parcial hecho, me enfoco en la siguiente. Y fíjate que ahí Emilio marca un poco el tiempo de referencia. Es uno de los primeros momentos de la verdad, vamos a decir, porque los pilotos ahora sí o sí tienen que marcar un buen tiempo. Ya no hay chances de que no queden afuera. Esto es eliminatorio, así que concentración al máximo, las fallas al mínimo. Y ahí Sarrailé marcando uno de los mejores tiempos de la clasificación. Ya Emilio marcó un poquito mejor el tiempo que en la Q1, donde fue del Río, y ahora Sarrailé marcando claramente su chapa de candidato. Efectivamente, se suma a la pelea el debutante de esta FI Sim Racing. 1 minuto 12.027, la vuelta más rápida que hemos tenido hasta ahora en lo que va de esta fecha número 6 de la FI Sim Racing. De la FI1 en general, recordemos, la pole a batir, al menos por ahora, sería 1 minuto 11 de lo que estaríamos rondando, de lo que han demostrado en cuanto a ritmo los pilotos. Si llegamos a anotar 1 minuto 11, ya es una vuelta muy competitiva. Por ahora
queda complicada la situación para Gustavo Álvarez, para Ignacio del Río, que aún no tiene vuelta, para Rafael Tonelli aún en el box, y para Damián de Federico con 1 minuto 17.5. No lo estamos teniendo. Recién acaba de hacer su primera vuelta después de un incidente en la quali número 1. Veremos en qué posición queda. Damián, terminando en el muro de los campeones sin inconveniente. La vuelta va a ser válida. A ver en qué posición lo deja. Termina Damián de Federico, tercero, 1 minuto 12, 3.96. Ahora a no romper el auto, Damián. Sí, ahora quedarse en pista, no tener errores de despistes, ya está en Q3, ya no hay que hacer mucho más. Entiendo que todos los pilotos se quieren superar a sí mismos y todos quieren llevarse el mejor puesto en cada Q, ¿no? Pero no es el momento de hacerlo cuando una pista es complicada y notás que no es cómodo. Mira, ahí casi en el mismo lugar pierde el auto como le pasó en la curva. Bueno, Del Río con problemas en el límite de pista, no es el único claramente. Ya vemos que varios tienen problemas con eso aquí en Canadá. Sí, ahí llega en la curva número 10, la horquilla famosa, ya con la vuelta invalidada, como muestra el minimapa de todo el color rojo. Así que esta vuelta tendrá que ser depositada en la basura. Veremos cómo termina esta situación para el líder del campeonato, que por ahora estaría siendo eliminado de esta quali número 2. Ahí está, lo tenemos a Juan Pedro Broca nomás, el piloto Ceneice, terminando en esta quali. Ahí lo tenemos en onboard. Uno de los campeones, pero bueno, se asegura un séptimo puesto, 1.14, 105 para... No lo tenemos bien acostumbrado en estas posiciones, Marcos. Sí, bueno, igualmente creo que le está costando, está pagando un poco practicar, no estar a la altura de la práctica, ¿no? De completar una práctica entera, eso después se nota, pero hay un que los pilotos con un neumático rojo que no rinde varias vueltas de la misma manera. Entonces es interesante ver que los tiempos cuando salen con una goma la tienen que aprovechar al máximo en la primera vuelta, o sea, calentarla bien y aprovecharla bien en la vuelta lanzada, porque después no tienen muchos juegos de neumáticos más y pierden rendimiento en las vueltas siguientes. Así que, bueno, es una clave esa para la clasificación. Sí, efectivamente. Ahí lo tenemos a Rafael Tonelli, el recién apodado Talibán, después de la fecha anterior de la FI1. Por ahora sin cronómetro en esta clasificación número 2, bloqueando ahí en el indicio de la curva número 8. Llegará ahora mismo el final de este sector número 2, a ver en qué cronómetro lo colocamos. Aún bastante lento, está a 3 segundos de la punta, según de lo que indican los parciales acá en la simulación. Complicada este 2026 para Rafael Tonelli, Lucas. Más que complicado, yo creo que sigue, ¿no? Es una continuación de lo que vimos en 2025. Mirá, Catorini, 1.740, perdón lo de Tonelli, ¿no? Pero 1.11.748. El mejor tiempo hasta el momento, Álvarez y Gambale afuera. Los dos se tocaron juntos. Ay, parece que tuvieron un problema, Mirá. Oh, no, lo que acabo de ver, Álvarez afuera. No, esto es impresionante. Álvarez afuera. Álvarez y Gambale, ambos pilotos complicados. Uy, hay pinchazo para Ignacio del Río. Uy, trompo y rotura en el alerón trasero para Ignacio del Río. Trata desesperadamente de llegar a los boxes con un neumático trasero pinchado. No, muchachos, ¿esto cómo se llama? No sé, ¿lo puedo? ¿Puedo decirlo? Dígalo. Sí. Bueno, sí. se dice acá nomás. ¡Santo quilombo! Acá en la FI Sim Racing, acá en la clasificación. Ay. Muchachos, Sí. está viviendo aquella actuación que tuvo Gilles Villeneuve en llegar a la final de la carrera con un neumático... casi se choca. Con un neumático pinchado también. Sí, efectivamente, ahí lo teníamos a Gastón el Gato Actis, casi al punto del contacto con Bernardo Spinelli seguramente. Ahí lo teníamos, el auto rojo, azul, amarillo, verde, todos los colores del arcoíris, vaya. Está llegando por los pelos Ignacio del Río, aún sin ser capaz de pasar a la Q número 3, al menos con este parcial. 1.19 tiene Ignacio del Río. Sí, eso íbamos a... Uy, quedó fuera. Cuidado porque Ignacio del Río quedó ahí trabado, Lo tenemos ahí. Mirá, quedó complicado. atascado. No me digas que quedó atascado en la salchicha. Mentira que quedó En el guardabarro. No se puede mover. Está quieto.
No se Eliminado. puede mover Ignacio del Río. Se retira Ignacio del Río. El líder del campeonato va a quedar afuera de esta clasificación. Largará 13º en esta quali para el Gran Premio de Canadá. Esto es impresionante lo que acaba de suceder, muchachos. Otro santo quilombo acá en la FI. Te dije que iba a haber sorpresas, te lo advertí, Franco, se los advertí, muchachos, no iba a ser, y me parece que no es la única, ¿eh? No, muchachos, ya son 2 en menos de 5 minutos. Déjenme en paz, gente. Queridos pilotos, dejen de golpearse. Clasifiquen de una vez. Lindo golpe de escena porque Del Río venía complicado, marcó su mejor tiempo de la Q1, pero venía complicado, no pudo marcar un tiempo de referencia, se fue de los límites de pista en 2 ocasiones y no pudo completar una vuelta redonda. Y pasaron las cosas, se fue, hinchó, no pudo volver a boxes y queda totalmente eliminado sin ninguna chance ahora sí de retomar la competencia. Así que bueno, veremos cómo remonta el líder del campeonato desde la posición número 13, la carrera principal. Por ahora sería el favorito Emilio Catorini junto con Matías Arreilé, ambos siendo los mejores de esta sesión. Emilio Catorini, el único que ha sido capaz de bajar el minuto 12, minuto 11, 7:48 para el otro piloto Ceneice. 2 pilotos con decoraciones azul y amarilla con detalles en blanco para ellos. Estamos ahora mismo a menos de 3 minutos para que termine esta quali número 2 y por ahora se estaría quedando el otro piloto, Rafael Tonelli. ¡Uepa! Complicado Fernando Drago ahí. Sí, complicado lo de Pela, de hecho rompe el alerón y la salida. Bueno, Broca lo veníamos viendo complicado, Juan Pedro Broca, bueno, en el cuarto lugar, 1:12.677, se asegura, yo creo ya con esto, su pase a la Q3, ya no tiene problemas para clasificar, ahí lo vemos volviendo a las posiciones que nos tiene acostumbrado el piloto Ceneice. Uno de los pilotos Ceneices, el otro está primero con el mejor tiempo hasta el momento de lo que es el circuito de Canadá, tanto en la FI1 como en la FI2. Logró bajar finalmente el minuto 13 Juan Pedro Broca. Se lo encontramos en el cuarto lugar, acompañado de un Federico Ducini también, correcto. Siempre está rondando Ducini en esta clasificación el top 5, bastante importante, debido a que son ya puntos claves para el campeonato, para Federico Ducini, si quiere ya avanzar en posiciones en cuanto a la tabla, Lucas. Sí, en este momento tiene que empezar a sacar algo más de la manga, ¿no? No puede ser solamente esa posición que lo deja quinto, sexto, que no es una mala posición, es bastante regular, ya lo sabemos. Pero si quiere pelear por cosas más importantes, tiene que sacar algo más del sombrero, ¿no? De la galera tiene que aparecer el famoso conejo que lo ponga en posiciones de podio, en posiciones de victoria. Álvarez. Ahí tenemos otro abandono. Álvarez se acaba de salir de la sesión, se retiró del todo de lo que es esta clasificación, ya quiere abandonar la pista, no quiere saber más nada de lo que va a pasar en esta noche aquí en Canadá. Si quiere volver a su casa y dormir plácidamente, Gustavo Álvarez. Acá lo tenemos a Valentín Prario, que logró el récord en el segundo parcial. Veremos cómo termina esta vuelta. Por ahora, el abandono que nos queda decidir es por el 11º lugar, que por ahora lo tiene desafortunadamente Rafael Tonelli. Los otros abandonos ya los conocemos. Hablamos de Federico Gambale, Ignacio del Río, el líder del campeonato, y Gustavo Álvarez. Ambos van a quedar en esas respectivas posiciones. Si quieren, muchachos, les digo el número que va a salir en la quiniela, no tengo problema. A ver, dígalo. Y no, bueno, si va a salir el 1-11, te digo. Porque acá el piloto candidato por el momento viene haciendo el honor a la predicción que hicimos. Así que Emilio marcando el mejor tiempo ahora de la jornada, bueno, a modo de chiste, ¿no? Pero realmente me gusta verlo porque es un piloto que viene creciendo. Viene bastante enfocado, sólido, se lo vio, pero no tuvo buenos resultados. Pero creo que una cosa no quita la otra. Bueno, efectivamente, una cosa no quitará la otra. Señoras y señores, cronómetro en 0. Acaba de terminar esta quali número 2 y por ahora el eliminado es Rafa Tonelli, a menos que tenga algo por lo cual defender su posición. Está a 3 segundos del siguiente parcial, parece una suma bastante complicada y ya con la vuelta eliminada esto será
clasificación over para el talibán Rafael Tonelli, que se retira de la sesión. Nada más que hacer, queda en el 11º lugar, acompañado de un Federico Gambale en la próxima fila de partida para la carrera del lunes, Lucas. Sí, una clasificación bastante penosa, por decirlo de alguna manera, para Rafa Tonelli. Se metió tranquilo Drago y Spinelli con ese número 14, está a 3 segundos de los demás. Tonelli, Gambale y Albert habían tenido ese accidente del Río con ese pequeño error, ese pequeño atasco que no lo deja clasificar. Una sorpresa, la de Ignacio del Río, y una decepción, como es Tonelli, por la diferencia de tiempo con Drago y Spinelli. Efectivamente. Me voy ya para la zona de los garages, el corralito, porque ahí está Juan Pablo Molina. Estamos acá con Ignacio del Río. Comentame, el líder del campeonato, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que te chocaste? ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, la verdad que todo mal me salió. Anulé 2 vueltas, que me fui de pista, en la que venía para salir, eché goma. Más o menos lo pude llevar en la última recta, y cuando vi que tenía gente atrás quise dejarlo pasar, porque si no le iba a trabar la chicana, y en cuanto pisé apenas el freno, el auto se me descontroló por completo y terminé también arruinándole la vuelta a Tonelli. Así que la verdad que triste en todo sentido, porque me maté, porque maté a otra persona, triste en ese sentido. ¿Qué fue lo que pasó que te quedaste atascado con el auto, que no podías salir? En la última chicana, ahí en el muro de los campeones, hay como una especie de pianito o algo que si te atorás ahí quedás trabado. Y me pasó que me quedó el auto en el medio literalmente y no pude salir. No tenía tracción de atrás, no se iba para adelante y quedé ahí. Paso Ignacio del Río, señores, volvemos con ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra, líder del campeonato y que no va a poder largar más allá del 13º lugar en esta próxima contienda en este Gran Premio de Canadá para la fecha número 6. Señoras y señores, ya nos quedan los mejores 10 de esta clasificación. Entramos en la fase final, 12 minutos de acción al puro honor del estilo de la FI Sim Racing, como ya nos tiene acostumbrados. Vamos a empezar con todo y ya tenemos los primeros autos en marcha. Sí, ya arrancamos ahora sí con lo que es la Q3, el momento decisivo, ¿no? Ver quién se lleva el oro. El oro es la primera posición. Ojalá quedara así, sería hermoso una salida Prario, Drago y Acti, ¿no? Se matan entre ellos por la primera posición, por la primera curva. Sería una salida bastante interesante, pero sabemos que, bueno, a ver, ya hemos tenido sorpresas. Pero todo indica que la pole position por ahora está en manos de Catorini y un posible Sarrailé o de Federico que le podrían pelear ese puesto. Efectivamente, mira, una fila india que tenemos ahí en la salida de boxes. Tenemos primero a Spinelli, después teníamos a Actis por detrás y este también de Federico. Después de un intrincado incidente justamente en esta misma zona, en la quali número 1, llega a la quali número 3, es momento de redimirse, Damián. Hay que marcar la vuelta competitiva, mantener entre todo lo posible las 4 ruedas todavía en el eje de este monoplaza. Y si dentro de lo que cabe el alerón delantero también intacto, mejor aún. Creo que el piloto que va a llevarse el mejor tiempo es el piloto que encuentre el equilibrio entre velocidad, frenada, buena pisada, no pasarse de las curvas, no bloquear, hacer rendir los neumáticos, no sobrecalentar. Son un montón de aspectos que los pilotos tienen que cuidar y creo que el que más aspectos pueda lograr hacerlo de manera correcta va a ser el que se lleve la posición número 1 para el próximo Gran Premio de Canadá. Ahí lo tenemos a Mateo Silano cruzando por la curva número 2, levemente pasado en esa trazada, llegando a la primera de las chicanes, la 3 y 4, sin inconveniente. Tenemos al 95, el récord en el primer parcial, que ahora por ahora la retiene. Se pasa ligeramente en la salida de la curva número 6, llegando a la primera zona de DRS de este circuito, que no tiene más de 14 curvas, muchachos, muy pocas, pero muy importante la una con la otra. Sin inconvenientes en la salida de la curva número 9, llegando a la horquilla de la 10, a ver en qué posición. Récord nuevamente para Mateo Silano, el de azul que quiere volver a la gloria.
logró la victoria en el Gran Premio anterior en Imola y quiere volver a repetir la hazaña acá en Canadá. Llegando a la recta del casino, le queda solamente una de las curvas más complicadas del parcial, el Muro de los Campeones, sin problemas ahí en la salida, recta principal para el 95, trata de gastar menos posible, mira, 1-11-6-6-6, el número del diablo para el vestido de rojo, pero herido de azul, Matteo Silano, que rompe ahora mismo el récord que teníamos en todo lo que va de la fecha número 6 del campeonato. Pero por ahora no queda nada por dicho, Está terminando ahí Damián de Federico, no llega. Minuto 12-0 para Damián. Por ahora el favorito y por escándalo es Matteo Silano ahora, por la pole provisional. Impresionante el tiempo de Matteo. Creo que lo sacó de la galera porque lo vimos complicado. Lo vimos no encontrar el ritmo constante, no hacer buenos tiempos. Incluso en la Q2 no alcanzó al minuto 12. Y acá lo vemos hacer el mejor tiempo de este fin de semana con 1:11.666, repitiendo 3 números. La verdad que impresionante. Lo de Matteo por algo es el campeón. Yo creo que Matteo tenía algo guardado, Lucas. Sí, que encontró eso que decíamos de el equilibrio. Por más que hizo algunas curvas que por ahí puedes exprimirlas un poquito más, las hizo bastante lentas, comparado con otros pilotos que se deben haber pasado y deben haber trompeado un poquito, haber perdido la cola, eso los hace perder segundos. Matteo, al hacerlo tan prolijo, como estamos viendo que lo hace Actis, pero Matteo incluso un poquito más rápido tal vez, eso le permite marcar un tiempo competitivo al mismo tiempo que alejarse de sus rivales. Creo que es eso, ¿no? La consistencia, ser prolijo, no acelerar de más, ni tampoco ser sumamente lento. Quedan solo 4 autos que le falta por realizar un cronómetro en esta quali número 3. Entre ellos Emilio Catonini, que por ahora no ha abandonado el boxes. Así que lo tendremos más adelante seguramente en esta clasificación. Termina la vuelta Bernardo Spinelli. Se mantiene en 1.13.9. Termina también Actis. 1.14.466. No es muy buena vuelta para Gastón. A ver en qué posición queda Juan Pedro Broca. Está en el 9º lugar, pero ¿dónde sube? Al 6º, 1.12.954. Tenía un mejor parcial en la quali número 2. Seguramente está utilizando neumáticos blandos usados. Es una estrategia que pueden llegar a tener los pilotos. Queda Fernando Drago acá. El pelado, uno de los pilotos más experimentados que tiene la FI Sim Racing. Trazando el final del Muro de los Campeones. Logra recortar metros ahí. Y mantiene la 9ª plaza, 1.14.500. No debe estar para nada contento. Y justamente está saliendo nuevamente Matteo Silano para ver qué puede llegar a ser el vigente poleman que tiene este Gran Premio de Canadá, al menos por ahora. También sale a pista Emilio Catorini, Marcos. Lindo momento de la quali porque ahora sí empieza el momento de la verdad. No hay muchas chances, quedan 6 minutos. Recordemos que los pilotos no pueden hacer 2 vueltas lanzadas seguidas, sería como muy difícil, así que se van agotando las posibilidades. Y fíjate que un detalle no menor, que tenemos 6 pilotos en el minuto 12, cosa que en las clasificaciones en la Q2 y en la Q3 y en la Q1, perdón, no se dio eso de tener tantos pilotos en el mismo segundo, así que interesante cómo va creciendo el nivel de competencia. Ahí lo teníamos, a Emilio Catorini dejándose pasar para Matteo Silano, ambos que deben comenzar la vuelta cronometrada, uno para defender la pole, el otro para tratar de buscarla, que quiere luchar, quiere atacar. Ahí teníamos al de azul y a otro piloto, el Ceneice, Emilio Catorini. Este es de Tandil, este es la Mamba Negra, Federico Uccini, en un gran tercer lugar, al menos por ahora, que ya está terminando lo que es una vuelta muy buena, muy lograda, y con 5 minutos en el cronómetro restante. Veremos en qué posición queda Damián de Federico, récord en el segundo parcial. Se viene el desaforado, muchachos, se viene ahora mismo la lucha por la pole. 1 minuto 12.0 es lo que tiene por ahora, pero quiere mejorarlo y está a punto de conseguirlo. Solo le queda un parcial para el final, pero el más complicado de este circuito. Hablamos del Muro de los Campeones, la chicana más rápida que tiene. Se sube por los pianos Damián de Federico, logra pasarla sin problemas. La vuelta será válida. ¿En qué posición queda Damián de Federico? En el 1 minuto 11.593 para el desaforado, que lucha y le arrebata la pole position a Matteo Silano con 4 minutos y medio por concretar. Pero no está nada por hecho, muchachos, porque viene la respuesta. Viene el revés de Matteo Silano, que tiene récord en los 2 primeros parciales. Ahí lo tenemos el de azul, el 95.
el piloto con el auto rojo y negro, el vigente campeón que quiere dar respuesta. A ver en qué posición queda. 1 minuto 6. No lo encontrábamos en ningún momento y ahora mismo lo tiene todo por hecho para hacer la pole position. Ahí lo tenemos, recta principal. Otra vez el 1 para Matteo Silano. 1 minuto 11, 257. Le arrebata la pole position a los demás. Entra Catorini con vuelta invalidada. Lamentablemente no va a ser fruto de una buena clasificación. Primero Silano nuevamente, Marcos. Qué lindo lo que estamos viendo, porque impresionante lo de Matteo Silano, también impresionante anterior lo de Damián De Federico, que hizo un tiempazo mejorando también lo que había hecho Matteo, así que creo que esto se va a definir en el último minuto y todavía nos queda el tiempo de Emilio Catorini, así que ahí lo vemos en pista, en vuelta lanzada, a ver cómo termina esta vuelta. Récord y por más de una décima en el primer parcial para Emilio Catorini. El segundo piloto de los Eneises que tenemos acá, con los colores blanco, azul y oro. Siempre resaltando su monoplaza. Hay un bloqueo en la entrada de la curva número 8, pero no parece que haya perdido tanto tiempo. A ver cómo queda Emilio Catorini cerrando en este segundo parcial. Está a menos de una décima de distancia. Aún puede luchar Emilio Catorini por la pole position. Quedan 3 minutos, señoras y señores, para una quali que está siendo muy apasionante. Por ahora es primero Silano. Damián De Federico, que ya se encuentra en los boxes. Mientras tanto está saliendo de pista Federico Usini y Matías Arrailé, ambos luchando en la segunda fila. Termina la vuelta Emilio Catorini, llegando ahora mismo al muro de los campeones. Bastante conservador en esta entrada de los pianos. Llega a la recta principal Emilio y es 1 minuto 12.800. Perdió bastante en el último sector y es sexto por ahora para Emilio. La vuelta de Catorini, que no es comparable claramente a lo que hizo en la Q2. Veremos ahora a Sarrailé, que viene perdiendo un poquito con Silano, pero haciendo un buen tiempo, mejorando sus tiempos en el primer sector. Veremos cómo cierra el segundo y sobre todo el tercero, ¿no? La chicane del muro de los campeones puede ser decisiva para quien se lleve la pole position, que está hermosa. 2 minutos, es lo último, ya está, la última salida que van a tener Silano y De Federico para ver quién se lleva la pole position. Ahí lo tenemos. Por ahora Matteo Silano y Damián De Federico ambos están en los boxes. Pueden aprovechar los demás pilotos, como está aprovechando Matías Arrailé. Récord en el segundo parcial. Está cerrando bastante bien el debutante, el piloto más nuevo que tenemos dentro de la parrilla de salida de esta FI1 aquí en la FI Sim Racing. El primero de los graduados de la FI2 quiere hacerse notar. Ya tuvo bastante renombre aprovechando el Gran Premio de Bahrein y de Imola respectivamente, pero quiere ser más. Quiere ir por la pole acá en Canadá. Termina la recta principal y no logra. 1 minuto 12.021. Retiene el cuarto lugar, pero mejora sus parciales. Se defiende ante un Federico Usini que no tiene nada que terminar. Ahí lo tenemos nuevamente, Emilio Catorini. Veremos si puede hacer un giro más con respecto a los demás. Y ahí termina Federico Usini, también en vuelta lanzada, en vuelta de clasificación. Logró un mejor parcial en el apartado personal en el primero, no así en el segundo. A ver cómo termina el de Tandil, a ver cómo termina la Mamba Negra. Por ahora todo válido, todo en verde, sin problemas. Recorta parte del circuito en la recta principal y terminas quinto nuevamente. 1 minuto 12.098. Pocas milésimas separan al cuarto, al tercero, mejor dicho, del quinto lugar. Poco Fíjate y nada, pero vuelve Catorini, muchachos. Guarda que viene el tiburón, guarda que viene el tiburón. Acá Emilio Catorini, el tiburón Ceneice, quiere aprovechar, quiere morder fuerte aquí en Canadá. El Río San Lorenzo que lo saluda, llegando a la curva número 8, agresivo como nunca Emilio Catorini ahí en esa entrada, llegando al segundo sector, a ver cómo lo termina. Récord también para Catorini, está mejorando 3 décimas de segundo con respecto a lo que tiene Matteo Silano, que recién está en vuelta. Quedan menos de 20 segundos, muchachos. Se viene la pole, dice Marcos. Acá Andrada dentro de la cabina, pero veremos cómo termina el muro de los campeones, muchachos. Nada está decidido hasta que todo esté válido. A ver todo dentro de la liga de edad. Llega ahí, muro de los campeones. Nuevamente, tranquilo, Emilio Catorini quiere terminar la vuelta. Va a ser muy cerrado. Ahí termina Catorini, no lo logra. 1.12.411. Vuelve a perder toda la distancia en el tercer parcial. Termina Damián De Federico en la pole position. Será Matteo Silano repitiendo nuevamente para el vigente campeón. A ver quién le puede arruinar la vuelta a Silano. Termina ahora mismo Drago, no mejora. Termina Damián De Federico y no lo consigue. 1.11.519, lo mejor que pudo hacer. La pole parece ser para Matteo Silano, que pierde.
Final ahora mismo de la clasificación y también para Mateo Silano. Termina la vuelta ahí Broca. Ahí está terminando en el tercer sector. A ver cómo lo consigue. No, se queda 1:11.829. A menos que tenga algo para defender. No puede hacer más nada Matías Arreilé. La vuelta quedó invalidada y será pole position para el piloto oriundo de azul, Mateo Silano, que después del percance en el último intento de clasificación, aún así le sirve con este 1:11.257, muchachos. ¿Cómo está el campeón? Volvió con todo, anímicamente hablando, ¿no? Ya sabíamos que faltaba un poquito para que él aparezca en esta liga. Ahora se pone todo cuesta arriba. Del Río, que es el líder del campeonato, sale 13º. Y Silano, quien está escalando poco a poco, viene de la victoria en Imola. Ahora va por la victoria en Canadá con esta pole position impresionante, un 1:11.257. Parecía que no lo dominaba, el circuito lo dominaba él y de la nada en la Q3 aparece el alma del campeón que nunca hay que descartarla, Marcos. No, algo encontró Mateo, porque fue en la Q3 el momento donde el campeón sacó su as de abajo de la manga. La verdad que impresionante. Y vemos también cómo se coló en este podio Juan Pedro Broca, ¿no? Que alcanzó también el minuto 11, impensado, no lo teníamos como candidato. Así que lindo todo lo que vivimos y buena intensidad nos llevó toda esta acción de la Q3. Efectivamente, señoras y señores, me voy de vuelta al corralito porque ahí lo tenemos a Juan Pablo Molina con lo que parece ser el poleman de esta clasificación. Estamos acá con Mateo Silano. Comentame, Mateo, ¿dónde estuvo el punto clave en el circuito de Gilles Villeneuve para hacer la pole position? ¿Cómo andan, muchachos? Linda quali, la verdad. Muy apretada. Y bueno, yo la verdad que no giré mucho en el circuito. La verdad que no corrí casi... No corrí. O sea, directamente practiqué solamente en la práctica oficial del lunes. Y utilicé las primeras 2 sesiones para intentar conocer un poquito más la pista. Recordarla, porque ya la corrimos el año pasado. Y la verdad que tenía guardado un poquito más de ritmo porque no estaba usando la batería al máximo. Y la verdad que nada, esa usada de batería me dio, creo que, los segundos que necesitaba. Y obvio, entendía que por ahí no había que atacar tanto las curvas, sino que frenar un poquito antes para mejorar en la salida. Doble pregunta ahora. ¿Sentiste sobrecalentamiento en los neumáticos? Y si fue así, mencioname dónde fue los sectores que lo sentiste. ¿Y qué fue lo que pasó que te ve el golpe al final? Sí, creo que el primer sector, me parece que al final del primer sector es donde por ahí la rueda atrás viene como media rara. No sé si por la pista que no hay grip ahí o porque le da la sombra al asfalto, o no sé. Pero complicado porque nada, es como que el auto se te tendía a ir todo el tiempo y no se podía trazar bien. Hay una curva que viene después de la bajada, que es a la izquierda, que te precede a una recta que es la recta que pasa por abajo del puente. Esa es complicadísima esa curva porque se te va el auto con la rueda trasera, se te va. No hay forma de llevarlo, hay que llevarlo muy progresivo. Y la otra pregunta, Juan Piedra, ¿qué pasó al final que tuviste un accidente? Y venía forzándolo mucho, venía bajando 200 milésimas el tiempo y quise agarrar la última chicane como si no hubiese estado y me pasé de largo y nada, llegué medio pasado y se me fue de color el auto. Nada más. Paso Mateo Silano, volvemos con ustedes, señores. Ahí lo teníamos al vigente campeón y vigente poleman para esta clasificación. Primer lugar finalmente, y todo esto aprovechando y sponsoreado por Moza y Playsee, los dos patrocinadores principales que tiene la FI Sim Racing, que en alianza con la FI Shop van a conseguir un 5% de descuento. Ahí con el código que tienen en pantalla, fishop.com.ar, van a tener un 5% de descuento gracias a la alianza que tiene con la FI Sim Racing. Los mejores productos para la mejor liga que tiene ahora mismo el mundo virtual del automovilismo, muchachos. Muchachos, ¿Qué clasificación? Perdón, me meto en la cabina de los periodistas. ¿Puedo traer a un personaje a hablar con ustedes que tiene ganas de hablar? Perdón, A ver, ¿qué quiere decir el vigente poleman? A ver, tráigalo. Le voy a traer un personaje. Ay. Acá lo tiene, muchachos, todo suyo. Quiero hablar. Ay, ¿qué pasa acá, muchacho? Ahí lo tenemos a Bernardo Spinelli, me parece. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué pasa? ¿Se habían olvidado de mí? ¿Cómo es la cosa? ¿Nunca me quieren hacer una nota, nada? ¿Cómo es la movida?
Bueno, Ese, fuertes Spinelli. declaraciones. ¿Eh? ¿Cómo es la movida? Hay mucho auto perreado, ¿eh? Decí que dejé de ser comisario, porque si no hay varios que no entrarían en la Q3. La queja del gremio. Perdón, pero ¿es el alma del flaco Traverso? Mucho presente? mucho perrero veo acá en la F1. Mucho perro veo, mucho perro. Hay tiempos que son imposibles. Pero bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que... Por lo menos estamos en el top 10, adelante de Prario y de Drago. Así que nada, eso ya me deja contento. Prario es un tipo que no está preparado para la victoria, lo vieron en la carrera pasada. Se fue solo. Un muerto. Apa, calentito, el ex comisario. Picante. Contame un poco Picante. entonces, aprovechando esta leve entrevista, ¿cómo ya te ves para el lunes? Después de lo que fue una clasificación, también estuviste dentro de la práctica el lunes anterior, así que Sí. tenés un poquito más de datos con los demás. Contanos Sí. en ese apartado, ¿qué contás en cuanto al desgaste? ¿Qué se puede llegar a ver en cuanto a estrategia? A ver, seguro que va a haber algún safety. Eso es clavado porque, por ejemplo, Tonelli anda complicado de freno. O sea, es probable. Bueno. Es probable que se pase en alguna curva, así que... no, bueno, la idea es avanzar lo más posible y llevarme unos buenos puntos, que los necesito. Y no te puedo decir mucho más, o sea, es un circuito muy difícil, más que nada en la parte del Muro de los Campeones, súper complicado. Y después la curva... la anteúltima chicana que va a la última horquilla, que no sé cómo se llama, esa es muy difícil, muy complicada. Todavía ahí sigo con algunos inconvenientes, pero vamos a andar bien, vamos a andar bien. Bueno, y ya para finalizar, una última pregunta antes de dejarte libre y más tranquilo después de una clasificación con bastantes emociones. Me preguntan acá por Cucaracha que me dice cómo va el implante. Desconozco de muy bien de qué se está hablando acá. Y hubo una sembrada, che, acá arriba. En el techo. Uy. No, Hubo una siembra en el impresionante. techo. Así que bueno, vamos a ver si da resultado. Vamos a ver si da Bueno. resultado. Ojalá, como Bueno, también chicos. de resultados en este lunes. Bernardo, te dejamos Esperemos. libre. Un abrazo, Muchísimas gracias querido. por este momento. Así que Dale, nada, querido. te Un dejamos abrazo y grande. disfruta. Saludos, chau, chau. Chao, hasta luego. Hay que hacer más seguido esto, ¿no? Que se infiltren acá en la cabina para. No solo para putearnos un poco nosotros, sino para que hablen un poco los que no traemos tanto. No, sí, fue un momento, claramente, nadie lo tenía esperado, creo que nadie lo tenía de acá en su motivo. Bastante fuerte, ahora que ya no es ex comisario, Bernardo parece que ya le dejaron la rienda suelta, ahora es otra persona por completo. Caliente, caliente. Te digo que entró con los tapones de punta, como diciendo, ¿qué pasa acá, muchachos? ¿No? Como que alguien que entra a la cabina. Bueno, así lo vivimos. Picante, picante, la verdad. Efectivamente. Señoras y señores, sigue aquí. Final de clasificación con la poleman de Mateo Silano. No sin antes comentarles que si disfrutaron este espectáculo y se quieren llegar a sumar a lo que es esta comunidad, a lo que es la liga de la FI Sim Racing, simplemente escaneando este QR van a completar un formulario y ya nos contactaremos con ustedes para que en algún futuro, quién sabe, los tengamos también de este lado de la parrilla, de este lado del certamen. Ahora sí, continuando con este post clasificación, emociones al 100%, Lucas. Tuvimos el inconveniente de Ignacio del Río, la sorpresa al principio de la clasificación para Damián de Federico y la pole sin nadie que pudiera sospechar de él. Estamos hablando de Mateo Silano. Sí, una clasificación hermosa. Yo lo dije, va a ser interesante porque no veníamos con algo previsto. Como otras veces la práctica por ahí te deja ver quién está más rápido, quién está más preciso. Podíamos sospechar que de Federico estaba muy bien, podíamos sospechar que de Serrail estaba muy bien, pero no había algo claro de quién se iba a llevar la pole para la carrera del día lunes. Finalmente Mateo Silano saca la chapa de campeón, dice, me disculpen muchachos, yo ya conseguí mi victoria, aparezco en la temporada y es el momento de pelearlo el todo por el todo, ¿no? Va a ir por el puesto del Río sin ninguna duda, que por ahora se mantiene el líder del campeonato, pero tiene que empezar a volver a las victorias. Pasó una sola carrera nomás, es verdad, pasó Imola, no fue tan terrible y terminó en el podio en el segundo lugar.
Pero poquito a poquito la FI no te perdona. Es verdad que lo importante arranca a partir de la fecha 15. Ahora es todo clasificatorio. Nadie está para ser campeón acá. Todo se va a definir fecha 15 en adelante. Recordamos el formato de esta FI. A partir de la fecha 15, el campeonato se reinicia. El que terminó por debajo del top, los que terminaron por debajo del top 10 lucharán por el descenso a la FI 2. Y los que terminaron dentro del top 10 del campeonato lucharán por el título de la FI 1 Sim Racing. Se viene un campeonato hermoso, muchachos. Y con una parrilla cada vez más ajustada, recién lo notábamos, casi 4 pilotos en la misma décima, pero eso ya para otra clasificación, porque ahora se nos viene la carrera, muchachos. Se nos viene este próximo lunes, que lo tendremos en esta misma sintonía, FI Sim Racing, tanto en la plataforma morada, la verde y la roja, donde también van a poder ver estas mismas transmisiones en diferido, así que van a poder disfrutarlo en cualquier lugar y en cualquier momento, más allá de las percancias de este mundo. Señoras y señores, he aquí el final de esta transmisión. Nos volveremos a ver, como siempre decimos en este canal, con una sintonía que nos dice nuestro querido Lucas. Nos volveremos a ver cuando los motores, Marcos, vuelvan a rugir hasta la clasificación. Después de la clasificación, la carrera. Así que nos vemos con esa.